y ahí tienes toda la Amazonía a partir de ahí. ¿No? Okay. Ahora, lo que está pidiendo las personas que se están yendo al paro y concretamente la Federación de Mineros de Madre de Dios, es que toda la legislación que sustenta el proceso de formalización sea modificada o sea derogada para que quede a la medida de ellos, ¿no? Y que las interdicciones que estamos realizando en contra de la minería ilegal, por ejemplo, en cursos de agua, se detengan absolutamente. Esas son condiciones inaceptables. Claro, porque la idea es que la minería ilegal se retire inmediatamente, o sea, que deje de operar ya. La minería ilegal tiene que ser erradicada. Los que están en proceso de formalización pueden seguir operando mientras vayan cumpliendo con su proceso y vayan cumpliendo, sobre todo ahora, con sus instrumentos de gestión ambiental, donde se comprometen a no continuar generando este tipo de impactos, pero además a empezar a corregir los que ya produjeron. Ahora, vuelvo e insisto, la peor situación es la que estamos viendo en la selva, la situación es más manejable, la situación tiene mucha más esperanza quizás en zona de vetas y socavones. Y allí el Estado tiene toda la buena intención de diferenciar y de dar facilidades a quienes tienen mayor esperanza y mayor voluntad. En el caso de vetas y socavones me imagino que la mayor parte todos son informales entonces. Sí, ahí también tienes informales, ahí también tienes ilegales, tienes mucha gente trabajando en concesiones de otros que necesitan un contrato de explotación con ese concesionario para poder estar dentro de la ley. Claro, pero digamos, la mayor parte de la ilegalidad está en las zonas de selva, ¿o no? Realmente la ilegalidad está dispersa en todo el país y también en todo el país hay gente informal. Es decir, no es que haya una diferencia geográfica entre informales e ilegales. La diferencia es meramente administrativa, ¿no es cierto? El informal es una persona que venía trabajando en condición de ilegalidad, que continúa operando de la misma manera, pero que ha recibido un respiro del Estado mientras cumple con sus requisitos. Ok. Bueno, algo que es evidente de repente es que las zonas de Madre de Dios con presencia de minería informal y o concesiones no registran vestigios de vida, claro, sin los... Es visible. Sí, o sea, ahí me imagino, y no va a volver a haber vida durante mucho tiempo. Lo de los peces que ya lo conversamos, un tema importante, pero que tiene también una contraparte. 2.000 millones de dólares mueve anualmente la minería informal. Es decir, estamos hablando, estos señores que quieren lograr estos mejores plazos o que no se acabe con su negocio, es gente que ha acumulado riqueza durante todo ese tiempo importante. Así es. Aquí ya no estamos hablando hace un buen rato de un conjunto de personas pobres. Existe, como en toda actividad económica, una pirámide y la mano de obra es la menos beneficiada, pero hay unas cúpulas y en muchos casos, y particularmente en Madre de Dios, estamos hablando de concesionarios, de gente que ha adquirido un derecho exclusivo sobre el subsuelo por parte del Estado y que luego no ha cumplido con ninguna de sus autorizaciones y no ha cumplido con ninguno de los compromisos que le da ese gran privilegio de tener ese derecho exclusivo sobre un patrimonio que es de todos. Muchos de ellos han prosperado de manera impresionante, pero a esa gran prosperidad no viene aparejada la responsabilidad correspondiente. ¿Cuál es el plan que tiene el Ministerio del Gobierno para el problema social que se va a presentar con aquellos trabajadores que no se han beneficiado enormemente, sino que son trabajadores explotados, que viven en malas condiciones, pero que de alguna manera la minería ilegal o informal les ha dado les ha permitido subsistir definitivamente en esas décadas, porque el Estado tampoco ni la inversión privada han llegado, ni había otra manera. ¿Cuál va a ser el mecanismo de compensación? Bueno, aquí hay dos cosas que hay que tener muy claras, ¿no? Por un lado, cuestiones de principio y que ocurren en cualquier sociedad civilizada. La pobreza no es motivo para delinquir. En el Perú hay millones de personas pobres y necesitadas que se ganan el pan de manera honesta, que no delinquen, que no se convierten en delincuentes para poder avanzar en la vida y prosperar, y que prosperan eventualmente. Y el Perú está mejorando y hemos visto que se está reduciendo la pobreza. Entonces, no es que sea un país sin oportunidades el Perú de hoy. Pero en esas zonas es donde hay menores oportunidades. Bueno, aquí estamos hablando, por ejemplo, de menores de edad que están trabajando en la zona. Entonces, también hay que tomar eso en consideración. Pero por otro lado, la formalización también es una formalización laboral. También le da garantías
y pone dentro de la ley y protegido por la ley al trabajador. Eso es lo que no está ocurriendo hoy en día. Es decir, si alguien se accidenta acá, la cantidad de gente que muere en los socavones o en los derrumbes que se producen, esa gente no recibe ningún tipo de compensación. Muchas veces los engañan, muchas veces les roban, trabajan sobre sistemas de enganche, que es un sistema de endeudamiento permanente en el cual finalmente nunca ves la plata que te habían prometido. Todo eso también ayuda a solucionarlo a la formalidad. Ahora, pero de todas maneras va a haber un grupo de personas que se van a quedar sin trabajo. Va a haber un en grupo este proceso. Definitivamente, todos aquellos que están en condición de ilegalidad, que están optando o apostando por la impunidad, que no se han inscrito en el proceso de formalización, tienen que cambiar de actividad. Esa gente no tiene ninguna esperanza y es importante que lo sepan. En el proceso de formalización, que es un proceso de filtrado progresivo, ¿no es cierto?, habrá gente que quede por fuera. Y justamente por eso el gobierno está ya previendo la necesidad de no solamente formalizar, sino darle sostenibilidad a este proceso de formalización. Porque en el Perú hoy en día, si yo mañana me formalizo, pasado mañana le pido factura a alguien con quien trabajo y ese también es informal y entonces tampoco tengo un sistema en el que siempre el ilegal está en condiciones mejores competitivas que el formal, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que crear las condiciones para que la formalidad sea sostenible en la pequeña minería y la minería artesanal. Y esa formalidad sostenible, que puede ser, por ejemplo, sobre la base de clústeres, enclaves industriales y de valor agregado y de servicios para la pequeña minería y minería artesanal, puede darle trabajo a mucha gente. Ahora, sería bueno, y lo digo por un tema de viabilidad social, social no, porque esto va a traer de todas maneras protestas, o sea, no va a ser fácil. No va a ser fácil para nada. Digamos, es normal que los grandes dueños protesten, pero los trabajadores que vienen atrás están protestando por miedo a perder su trabajo, entonces sería bueno tener como un plan de contingencia que les dé seguridad, que los calme, ¿no? Nosotros tenemos básicamente 3 ejes en esta lucha contra la minería ilegal y por la formalidad de la pequeña minería y la minería artesanal. Uno necesariamente tiene que ser punitivo, porque hay un elemento criminal infiltrado en la pequeña minería y la minería artesanal que tiene que ser erradicado. El otro tiene que ver con la formalización y, como te digo, con el establecimiento de condiciones de sostenibilidad y de ampliación el beneficio relacionado con la pequeña minería y la minería artesanal. Valor agregado, clústeres industriales, de servicios financieros, etcétera. Capacitación, tecnología, ¿no? Y el tercero es remediación, porque el daño ambiental solamente es una cara de la moneda del daño producido. Hay un daño económico, hay regiones como Madre de Dios que están prácticamente secuestradas por una economía basada en actividades ilegales. Claro, hay recaudación tributaria que se pierde, etcétera. Bien, Ernesto, lamentablemente se nos acabó el tiempo, seguramente seguiremos tratando el tema en las siguientes semanas, que el tema va a seguir ahí en la agenda. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Que les vaya bien. Vamos a la pausa y regresamos para conversar sobre la importancia de comparar los precios adecuadamente cuando vamos a comprar bienes o servicios, por ejemplo, financieros. Regresamos.